En los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, que fueron en Atenas, sabéis, en 1896, ya en el siglo XIX, fue la primera carrera de maratón. Y bueno, hoy no vamos a hablar de esa carrera, aunque a lo mejor sí, no lo sé, pero bueno, en principio yo no. Lo que sí que quería era contaros una cosa que muy poca gente sabe de esa carrera o de lo que pasó en torno a esa carrera, que es la realidad de una mujer que se llamaba Stamata Robiti y que decidió correr la carrera de maratón para demostrar que las mujeres griegas también eran capaces de correr algo así, de hacer esa barbaridad que en aquel momento se consideraba, ¿no? que era la carrera de maratón. Y Stamata Robiti la corrió y hay pruebas de que así fue, ¿no? Y también había otra mujer, o tal vez la misma mujer, que se llamaba Melpómene, que esta tiene una leyenda alrededor que es genial, porque Melpómene, según se cuenta, se presentó en la salida de la carrera de maratón y dijo, yo también quiero correrla, y entonces le dijeron, pero perdóname, si es que tú eres una mujer, tú no puedes correr una carrera de maratón, esto es una cosa imposible. Y entonces Melpómene, un poco decepcionada o frustrada o bueno, o como la sensación que ella tuviese, decidió calentar un poco al lado de la salida, y cuando se dio la salida, Melpómene empezó en paralelo a correr la carrera de maratón que los hombres estaban haciendo en ese momento. Llegó hasta el estadio Panathinaikos, es decir, desde Maratón a Panathinaikos, la carrera oficial, y cuando llegó allí, como un tiempo después, 1 hora 40 minutos después del primero, que era Spiridon Louis, pues dijo, yo puedo pasar al estadio y hacer ya terminar. Y dije, perdóname, Melpómene, es que tú no puedes por correr una carrera de maratón porque eres una mujer, no sé si te has dado cuenta durante todo el trayecto. Bueno, el caso es que Melpómene dio la vuelta al estadio, pero por fuera, y así quedó registrado, parece ser, en aquel momento en el periódico Acrópolis, que les pareció bastante mal que a Melpómene no le dejasen correr la carrera de manera oficial. Sin embargo, ella, según esta historia, esta leyenda, pues sí que la corrió, ¿no? Entonces, entre Melpómene y Stamata Robiti pasa que no son historias completamente documentadas. Entonces, es posible que Melpómene y Stamata sean la misma persona y que Stamata corriese el día de la carrera o que Melpómene corriese el día siguiente, como dicen que corrió Stamata, ¿no? El caso es que había 2 mujeres o una con 2 nombres que corrió la carrera de maratón en los primeros Juegos Olímpicos. ¿Y por qué os cuento esto? Cuento esto porque, bueno, en principio porque me da la gana contarlo, pero luego también porque quiero presentaros a Miguel Calvo, que hoy está en Iconoscopio para estrenar este programa en este canal. Buenas, Miguel. Hola, buenas. ¿Cómo estamos por ahí? ¿Bien? Muy bien, encantado de estar aquí y empezar con un cuento así, es maravilloso. Me alegro. Oye, Miguel, tú eres abulense, estás en Ávila ahora, en La Moraña. No, estoy en Madrid, ahora mismo estoy en Madrid. Estás en Madrid. Todo bien, hoy no ha pasado nada, ninguna catástrofe, hoy no ha habido... No, estoy esperando el fin del mundo todavía. Sí, ¿no? Bueno, en principio el ataque alienígena todavía nada, que sepamos, ¿no? O a lo mejor está sucediendo y no nos lo han dicho, ¿no? Estamos preparados. Sí, ¿qué te iba a decir? Tú, esto de Stamata Robiti y Melpómene, ¿tú tienes algo que añadir a lo que he contado? Sí, bueno, más que añadir porque lo has contado fenomenal. Es difícil contarlo muy rápido y en muy poquito tiempo. Y muy resumido y con todos los mitos que hay alrededor o toda la leyenda, porque como bien decías es un cuento y es verdad, hay una base documental que es clara, que es que una mujer o 2 mujeres, como muy bien decías, corrieron esa carrera, está documentado en un montón de fuentes, periódicos, publicaciones del momento, gente que estuvo en el momento y luego se fue a sus distintos países como miembros del Comité Olímpico de aquellos primeros Juegos, que luego fueron a Alemania, a Italia y allí lo contaron. O sea, hay muchísima fuente documental. Lo que no sabemos es cuál es la historia exacta. Si fue una mujer, si fueron 2. Yo pienso que fue una, porque es muy difícil. De hecho, el nombre de Melpómene, que ya es una musa del teatro griego. Claro, la musa de la tragedia, ¿no? Del drama. Siempre viene por fuentes ajenas a las griegas originales. El único nombre que aparece es el de Stamata Robiti, que es por eso muchos historiadores olímpicos piensan que solo fue una mujer que pudo correr 2 veces, o no se sabe. Sí. Pero todo eso es lo maravilloso de esto, que al final la poesía tiene mucho de mitos, lo ha tenido así desde los orígenes de la civilización. Todo esto pasa en Grecia y precisamente, igual que la historia del primer maratoniano, que puede ser Filipides, o luego Spiridon Louis, que también tiene muchas leyendas, por la historia de la primera mujer que corrió un maratón, que yo tengo clarísimo que fue al tiempo que los primeros hombres que la corrieron en su formato moderno, en 1896, fue verdad.
y tenemos un mito alrededor que es precioso y que, como bien decías, muy poca gente conoce, y es una de las tragedias de todo esto, que sí. estuvo oculto durante muchísimos años y ahora muy poca gente lo conoce, cuando es una historia preciosa. Es verdad que hay muchas historias ahí un poco escondidas, ¿no? Y que tú te has ido poco a poco acercando a ellas y has decidido sacarlas. ¿Cuándo es, Miguel, el momento en el que tú, como aficionado al atletismo, pasas de ser aficionado a ser escritor de atletismo o escritor de deporte? Yo creo que va un poco unido. Personalmente siempre he corrido y siempre me ha encantado leer y siempre me ha encantado escribir. Entonces ha ido un poco siempre ligado ese paso de, joder, si me gusta tanto escribir o si disfruto tanto haciéndolo y es un deporte por el que siento pasión, incluso es una parte de mi vida, no concibo el día a día sin salir a correr, pues ahí fue un poco al camino. De hecho, empezó con este primer maratón. Mi libro Regresar a Maratón, que fue un viaje con unos amigos a correr nuestro primer maratón allí en Grecia. Al hilo de este viaje empezamos a escribir blogs, muchas publicaciones al respecto, y ahí fue un poco generándose la bola. Porque empezaste haciendo blogs, ese es el inicio, ¿no? Ahí es donde... O sea, sí. Empezaste utilizando las nuevas tecnologías y decidiendo que había que empezar a investigar. Y ahí es cuando te unes a Zatopedia Bob Beamon, ¿no? En unos blogs un poco especiales, ¿no? ¿Cómo es esa historia? A ver. Sí, además va muy unido a todo esto que estamos hablando de Grecia. Nosotros teníamos claro que nuestro primer maratón tenía que ser en Grecia por todo esto que estamos hablando de los mitos, la poesía, y ahí sentía que tenía que contar las cosas pues a mi manera o una manera que me gustara. Era la época en la que estaban haciendo los blogs o todo en aquel internet más primigenio, los que queríamos escribir sin tanta red social, pero sí que estaban los blogs. Entonces me pareció que era una forma magnífica más que nada para expresarme, porque siempre lo he considerado como algo muy personal. ¿Y los títulos de los blogs, por qué los elegiste esos exactamente? Sí, por esa búsqueda de poesía, La mirada de Zatopek, Territorio Beamon, En busca de un sueño, que fue el primero, Tierra de Ítaca, que fue el primero que escribimos cuando hicimos ese lo escribimos en paralelo al viaje que estábamos organizando, que estuvimos 2 años previos organizándolo todo. Entonces, esos nombres, Tierras de Ítaca, repito, La mirada de Zatopek, Territorio Beamon, buscan un poco más, una forma de ver el deporte o ver la actividad de correr, el atletismo, incluso el deporte olímpico, desde otro prisma, desde estas historias que estás contando y esa sensación que, repito, tenía yo de expresarme y de investigar, porque son temas que me apasionan y que disfruto mucho leyendo sobre ellos e intentando luego transcribirlos como un Qué bueno, pues mira, este es el libro, que es una pasada, es precioso, hay que leérselo, pero lo que es muy interesante de este libro es que además de escribir tú, así como narrador intradigético, o como se diga, ¿no? Esos son intradigéticos, ¿no? Los narradores estos que van contando la historia y forman parte de la trama, ¿no? Y además te cuentan lo que opinan, lo que sienten. Entonces tú, posiblemente sin saberlo, eres un narrador intradigético de Regresar a Maratón, pero ¿te has encontrado con que has tenido una respuesta genial o extraordinaria en las personas que te han ayudado, que no son cualquiera, ¿no? Has tenido a las mejores y a los mejores maratonianos de la historia, ¿no? Para ayudarte. Sí, me alegro que digas eso, porque desde luego estoy hablando mucho de contar mi experiencia de un blog, pero en ningún momento quería que fuera una primera persona. Yo creo que lo que significa para mí correr o cómo corro es demasiado aburrido o es demasiado común. Salvo que seas Murakami, ¿no? Que entonces sí que está bien que lo cuentes. Exacto, salvo que seas un escritor de ese prestigio, entonces tengas unas vivencias detrás que sean una maravilla. En mi caso no pasaba esto, entonces el tiempo que transcurrió desde el viaje original hasta que me puse en el libro fue hasta que encontré esta fórmula de, joder, yo no, mi experiencia, a lo mejor sí que mi prisma, como dices, viéndolo como cronista o como cuentacuentos, sí que es bueno, pero mi experiencia no era válida para lo que quería narrar. En cambio, se utilizaba a los mejores corredores del mundo, que han pasado todos por Atenas, que muchos son historias también muy desconocidas. Sabemos muchos campeones olímpicos, campeones del mundo, pero no sabemos, por ejemplo, que Abebe Bikila corrió allí en el maratón de Atenas sin que prácticamente se le hiciera caso y corrió descalzo después de los Juegos Olímpicos de Roma, en su última carrera descalzo. Entonces, todas esas historias me parecían muy útiles si eran ellos los que las contaban, o sea, si eran los propios campeones olímpicos, si era Paula Radcliffe, si era Vanderlei Lima, el que encendió el pebetero olímpico en los Juegos Olímpicos de Río. Si todos estos grandes corredores eran los que lo contaban, es donde yo pensaba que la historia podía tener valor. Y como dices, fue una maravilla su reacción, porque como grandes corredores, grandes campeones olímpicos, una de sus virtudes es esa cercanía, eso, como enseguida, en cuanto les planteas un proyecto así,
ellos ven el lado súper positivo y quieren contar su propia experiencia. Además, si les preguntas por eso, no les preguntas cómo fue la carrera, sino cómo lo vivieron, cómo pasaron la noche de antes, qué miedos tenían, qué emociones tenían durante la carrera o qué sintieron según iban corriendo, que muchos de ellos cuando se lo preguntabas se quedaban flipados y dicen, joder, pues yo qué sé qué iba a pensar cuando iba corriendo, que me tenía estaba cansando un montón, ¿no? Entonces, ellos aceptaban de primeras. Bueno, muchos era muy difícil de acceder a ellos, o muy difícil no, porque todos era muy fácil, muy difícil llegar hasta ellos. Una vez que les proponías el proyecto, todos ha sido una maravilla. Y luego cuando les presentabas el enfoque y las preguntas que les ibas haciendo, les notabas enseguida, o en su expresión o en las caras, que disfrutaban mucho contándote esas cosas que a veces no estamos tan acostumbrados a que no las cuenten. Y ahí has tenido también algunos de los españoles, de los míticos Abel Antón y Martín Fitz, ¿no? Por ejemplo, que han sido mitos del atletismo aquí en España, ¿no? Sí, los dos se jugaron un campeonato del mundo allí mano a mano desde el recorrido clásico de Maratón hasta Atenas, y obviamente eran una parte muy importante por lo que son para mí personalmente como ídolos en su día, como lo que sabía que podían contar de esta carrera. Igual que Iciar Martínez, que por ejemplo fue la española que estuvo en aquella primera carrera, volviendo al terreno femenino con el que empezábamos. El primer gran maratón internacional en una competición internacional que hubo en la historia fue en el Campeonato de Europa de Atenas 1982, con triunfo de Rosa Mota. O sea, allí tuvimos a una española, Iciar Martínez, que es una delicia escucharla como persona. La conocí personalmente para este proyecto y ya sabes que todavía estamos ahí enamorados de todo lo que representa. Entonces, igual, poder hablar con ella, una española que muy poca gente conoce a día de hoy, que muy poca gente recuerda esos inicios del maratón popular femenino. Fíjate, hablábamos antes de esta Mata Reviti en 1896, pero esa historia se ocultó. Estuvo hasta los años 70, que vuelve en el maratón finales de los años 60, que vuelve en el maratón de Boston con Bobby Lee, Catherine Schweitzer, todas las historias que conocemos, y hasta estas pioneras de los años 80, aunque hablábamos de Reviti 100 años antes, prácticamente 90 años antes, toda la historia femenina estuvo oculta. Entonces, además de Abel Antón y Martín Fitz, poder hablar con Iciar Martínez o con la italiana Laura Fogli, que también corrió esa carrera, y seguir redescubriendo estas historias tan olvidadas, pues ha sido una maravilla, ¿no? El auténtico regalo de todo esto. Pues todo eso está recogido en este libro, en cómo es el paso desde Pajares de Adaja o desde La Moraña o desde Ávila a llegar a, pues no sé, a hablar con Paula Radcliffe en un maratón de Valencia y decidir qué preguntas le hago, ¿no? Yo personalmente con Paula Radcliffe tengo una afinidad cósmica, porque por muchas razones que han pasado en nuestras vidas en paralelo, pues parece como que tenga que estar recurrentemente apareciendo en mi vida, ¿no? Pero si me la encontrase no sabría muy bien por dónde empezar una entrevista, ¿no? ¿Cómo te llega a ti de pronto Paula Radcliffe delante y dices, ¿y ahora qué le cuento? ¿Qué le pregunto? Eso me pasó a mí también, sobre todo porque es gente a la que admiras tanto o por la que sientes tanta devoción que al final cuando te pones en ese prisma de uno con otro, te crees tú que eres el que no estás en ese escenario. Entonces verte ahí cuesta mucho, como dices. Esto fue gracias a Alex Calabush, que se enteró que venía Paula Radcliffe a Valencia a presentar el Campeonato del Mundo de Media Maratón. Y nada, enseguida me lo propuso, oye, vamos para allá, va a haber unos turnos de rueda de prensa, te consigo una entrevista. Y era dentro del ciclo de entrevistas que ella estaba dando para el medio maratón, todo muy estructurado, cada periodista tenía 5 minutos, claro. Tenías que lanzar las preguntas, y claro, en ese intervalo de preguntas, cuando entras tú y la preguntas qué significa para ella correr la mañana del día de Navidad por la mañana entre la nieve, que se lo hemos leído muchas veces, o qué significa la derrota para ella, o la entrabas un poco más, enseguida veías que reaccionaba mirándote de una manera como diciendo, y estas preguntas, y esto, y este enfoque. Entonces todo eso es muy divertido, y ese camino que dices que va de que tú corres a tu bola, tú eres nada, alguien que simplemente juegas escribiendo o te diviertes con ello, a poder estar con ellos como en este escenario con Paula o con otros con los que la relación fue todavía más íntima, pues al final, como te decía antes, es el auténtico regalo de todo esto y lo que tú aprendes de verdad. Qué bueno, porque es verdad que los deportistas son deportistas y les gusta hablar de deporte, pero también son personas, ¿no? Y también les gusta hablar de la vida y de lo que sienten y lo que piensan. Oye, esta portada que la editorial Desnivel ha puesto está muy buscada, ¿no? Es una alegoría muy interesante, ¿no? Del mundo del maratón. Es curioso cómo tanto en la antigua Grecia como en la actual, cuando empezaron, el culto al cuerpo no era una cosa demasiado mala, en principio, ¿no? Sino era buena.
Y tanto. Entonces es curioso cómo hemos venido hacia atrás durante mucho tiempo y a mí me llama mucho la atención. Mira, yo tengo que esto os va a encantar, porque me lo regaló además, bueno, es una fotocopia del original, que lo tiene en Atenas este hombre que era un fenómeno, Dolianitis, era Georgios Dolianitis, un historiador de los Juegos Olímpicos bestial, ¿no? Entonces me hizo una fotocopia del himno olímpico, del original, ¿no? Del primer libreto del himno olímpico. Y fijaos lo que os digo, por ejemplo, los dos dibujos que se seleccionan, ¿no? para hablar. Esto era un paso hacia adelante en cuanto a la expresividad de la libertad del cuerpo humano, ¿no? Trabajando y haciendo deporte, ¿no? Y sin embargo, luego ha habido un tiempo en el que hemos retrocedido en esto. Durante mucho tiempo se ha dicho, no, que es el correr y el deporte en general y tener un cuerpo sano y fuerte tampoco es tan bueno, vamos a dedicarnos. Y ahora, bueno, con la pandemia nos está pasando igual. O sea, vamos a controlar, no salgáis a correr, no sé qué, un montón de cosas que están haciendo que ese culto al cuerpo que se empezó en Grecia, que en los Juegos Olímpicos de la era moderna también ha vuelto y tal, tenga de vez en cuando siempre un retroceso, ¿no? Esto tú ¿por qué elegiste esto? Y después de esta historia, ¿por qué elegiste esto? Además va muy implícito en el título, regresar a maratón. Precisamente ese regreso que yo propongo va a todo lo que dices, no simplemente es regresar a cuáles son las raíces del maratón, sino a toda esta filosofía griega. La foto de portada que comentabas, yo tenía muy claro que... Anda, ¿cómo es que tienes tú uno? Sí. Ha sido enchufe tanto con el editor como con el autor. Pues, yo tenía muy claro que quería que fuera algo que representara ese regreso. Para mí, el regreso que quería comentar es lo que bien dices, a esa concepción griega del deporte. Ellos, aparte de cómo lo vivían el agón clásico, lo que era para ellos la competición, que estaba muy inerte, o sea, muy inherente a su propia personalidad, como muy bien decías, para ellos el deporte también era una herramienta educativa y una herramienta para expresar la belleza que tanto perseguían en otras artes. Uh-huh. ¿Qué pasó? Luego todo esto cambió mucho, de esa sencillez, esa simplicidad, esa búsqueda griega que se empezó a expresar a través de los viejos estadios, de la palestra, del gimnasio. Cuando llegaron los romanos, ya en la siguiente generación o la siguiente cultura que llegó por detrás, todo esto cambió mucho. Ellos ya lo percibieron todo como un espectáculo. Se prefería el circo, las actividades mucho más mediáticas, todo con los gladiadores. Fíjate, del corredor que corre en el estadio olímpico prácticamente sin nadie, lo situaron todo en sus grandes circos. El concepto fue muy diferente. Y ahora, como muy bien dices, parece que hemos seguido esa ola romana. Nos hemos olvidado un poquito de todo lo que había atrás, de esa concepción de la belleza, de esa concepción de la paideia, de la educación griega que es tan importante para el deporte y que es tan importante para nuestras vidas. Al final, el mens sana in corpore sano es eso que comentabas. Tenemos que seguir creciendo intelectualmente, pero acordarnos mucho de nuestro cuerpo, ya no como una expresión de belleza más, sino de sentirnos bien, de continuar vivos. Y ese regreso a maratón va el regreso a la filosofía griega del deporte, que a mí era lo que me interesaba, claro, contar. Pues nada, yo creo que está muy bien contado, que lo has contado muy bien ahora también. Y vamos a ir terminando porque se nos va el tiempo en Iconoscopio. Yo me estaría hablando con Miguel durante horas, pero no creo que sea tampoco lo que tengamos que hacer porque hay muchas cosas que hacer en la vida, ¿no? Y me gustaría, antes de hacerte un pequeño test, me gustaría que nos recomendases, porque para llegar a escribir sobre deporte y escribir también como tú escribes, seguro que también has leído mucho, no tanto de literatura, o sea, de prensa deportiva, sino de literatura deportiva, ¿no? Entonces, ya que te tenemos aquí, ¿nos recomiendas algo? Imagínate de la gente que no es especialmente deportista, ni está especialmente enganchada a ningún deporte. ¿Qué literatura deportiva recomendarías tú, para empezar? Te voy a recomendar de las dos partes, porque decías más allá de las crónicas deportivas, pero para mí han sido siempre una fuente importantísima. Las crónicas deportivas periodísticas, pero enfocadas mucho más a la forma que a mí me gusta contar las cosas. Por ejemplo, cómo escribe Carlos Arribas, el periodista del País, Santiago Segurola en su día. Yo creo que todos estos viejos cronistas deportivos, que además tienen sus libros, como la Ilíada en Mayotte, que acaba de publicar Carlos Arribas, por ejemplo, con muchas de sus crónicas, creo que es importantísimo ese
esa concepción del viejo cronista, que también parece que se pierde un poco ahora en Internet. Vamos a qué ha pasado, el resultado y poco más. Que nos cuenten el relato, que el propio periodista que está allí no lo vista de otra manera, no lo cuente, vea las sensaciones. Para mí siempre ha sido muy importante y recomendaría mucho ese mundo periodístico que es muy grande. Y por lo que me decía, ya ciñéndome más a toda la literatura deportiva, pues trayéndolo a mi terreno de correr. Por ejemplo, Correr, de Jan Echenot, donde novela la historia de Mirza Topek. Es un libro magnífico. El Corredor, de John Lee Parker, donde cuenta la historia de un corredor universitario que se le mete en la cabeza bajar de los 4 minutos en la milla y cómo lo va probando. O La Milla Perfecta, de Neil Bascom, que es un viaje perfecto a todo el mundo amateur que había durante los años 50, años 60, cuando empezaba el deporte moderno que conocemos ahora, pero que había una concepción muy amateur que creo que va muy ligada a esa concepción griega que nos referíamos antes y que a mí me encantó, La Milla Perfecta de Neil Bascom. Es buenísimo, es muy bueno. Tres recomendaciones fabulosas que nos acabas de hacer, que para la gente que no las haya leído, que se apunte porque son realmente buenísimas. Muchas gracias, Miguel. Y vámonos con un test, ¿vale? Esto es un test que podríamos asemejar a quién quieres más, a tu padre o a tu madre, ¿vale? Te queda... Es decir, se trata de que contestes lo más rápido posible y tampoco dando demasiadas explicaciones, ¿vale? Me vas a poner en aprieto, por lo que veo. Sí, te voy a poner en 10 aprietos. Bien. Bien. Vamos con ellos. Beamon, o sea, ¿a quién quieres más? ¿A Bob Beamon o a Carl Lewis? A Bob Beamon. ¿A quién quieres más? ¿A Emil Zatopek o a Paavo Nurmi? A Emil Zatopek. Bien, vas muy bien, muy rápido, ¿eh? ¿Alguna explicación? Sobre Zatopek y Nurmi, por ejemplo. Sí, ahí puede ser un tema de cercanía. He leído mucho más a Zatopek, toda su relación con Alan Mimoun, por ejemplo, me parecía maravillosa, toda su evolución con Dana, con su mujer. Yo creo que es un personaje mucho más completo y con otras aristas más diferentes y del que conocemos más. Citaba antes Correr, de Jan Echenot, creo que es un personaje maravilloso. Paavo Nurmi, por supuesto que también, con esa concepción finlandesa del deporte que va muy a lo que decíamos antes del amateurismo, del olimpismo y de la concepción griega. Pero puestos a elegir, me quedo con Emil Zatopek. Venga, pues vamos con el siguiente. ¿Bannister o Bikila? Wow. Esta sí que es papá o mamá. Pues nada, me quedo con Abebe Bikila, que citaba antes sus pies descalzos, el mismo recorrido clásico del maratón. El maratón de Roma o el de Tokio creo que son dos experiencias muy difíciles de superar. Pues sí, ahí tenemos a Bikila. Una más, o dos más masculinos, ¿vale? ¿Bill Evans o Thelonious Monk? Joder, si la primera era difícil, pues nos vamos a quedar con Bill Evans. Aparte de su está como compositor, pues toda la música que se le puede escuchar siempre de fondo, como con Miles, con todos los demás, como compositor. Además, igual que decía de Zatopek, yo creo que lo tengo mucho más trillado, entonces al final le coges más cariño. Claro, seguramente la música de Bill Evans encajaría perfectamente detrás de un documental sobre Zatopek. Seguro. Seguro que sí. Bueno, y volvemos al atletismo, que este ha sido un flux. ¿Harold Abrams o Eric Liddell? Vamos a quedarnos con Harold Abrams. Venga. Las últimas 5. Fanny Blankers-Koen o Micheline Ostermeyer. Jolín. Pues mira, ya que estamos con historias de personajes, Ostermeyer, como bien sabes, tiene una historia maravillosa, una concepción de la vida muy diferente y que creo que va muy al hilo de toda la filosofía, tanto de deporte como de cultura que estamos hablando. Y invito a todos a rebuscar y a intentar buscar esa historia tan apasionante. Posiblemente tengamos aquí en el Iconoscopio una gran sorpresa con Ostermeyer dentro de un tiempo. Bueno, vamos a terminar con nuestro test. ¿Paula Radcliffe o Edna Kiplagat? Conste que estoy respondiendo a todas casi a la línea. No, muy bien, lo estás haciendo muy bien, a toda velocidad. Bueno, igual por todo lo que ha representado a lo largo de la historia del propio maratón, Paula Radcliffe creo que es muy difícil de superar, con todas sus aristas que puede tener también, pero creo que es un personaje apasionante
y precisamente antes citaba de lo que era para ella el deporte. Creo que lo tenía muy metido desde que era niña, ya corría porque veía a su padre correr. Entonces también creo que tiene una historia deliciosa que cuenta muy bien en su biografía, en su libro, que aprovecho también a meterlo entre las recomendaciones, y me quedo con Paula Radcliffe en este caso. Yo ahí conocí a George Banner, que es, bueno, conozco a George Banner, que fue como su descubridor en la Inglaterra cuando era pequeñilla, y en Birmingham la vio correr un cross un día y dijo, pero qué barbaridad es esta, ¿no? Y a partir de ahí comenzó el trabajo de Paula Radcliffe. Encima gente con un estilo de correr muy diferente, porque antes me quedé con Zatopek y ahora me quedo con Paula Radcliffe, y ninguno de los dos, a lo mejor viéndoles correr, van a esa belleza que citábamos antes, pero no sé, sus historias enganchan de mucha manera. Bueno, ¿y a quién quieres más? ¿A Ella Fitzgerald o a Billie Holiday? Seguimos aquí complicando las cosas. Bueno, me voy a quedar con Fitzgerald, con Ella Fitzgerald, y imaginándola con Louis Armstrong en alguno de esos duetos maravillosos, o también bueno, que la historia de las dos es maravillosa. Vamos a quedarnos con Ella Fitzgerald. Con Ella Fitzgerald nos quedamos. Venga, y ya las dos últimas selecciones o elecciones. ¿A quién prefieres o a quién quieres más? ¿A Grete Bates o a Rosa Mota? Pues mira, Rosa Mota la tengo un cariño súper especial. De hecho, para el libro es una de las, no grandes ausentes, pero lo intentamos por todos los medios, hablar con ella al más alto nivel, directamente. Con ella me carté bastante, pero es una persona que ha rehuido mucho de los focos, y aquí, aunque le conté que el foco no iba a estar en ella, ni mucho menos, ni en esto, es tan humilde, tiene una sensación de alejarse de todo, ella sigue corriendo, sigue disfrutando, sigue en Oporto, en mucho más, buscando un anonimato, y algo que realmente no ha tenido durante toda su vida. Entonces, al final ella no quiso participar en el libro, igual que es muy difícil que participe en cualquier entrevista, y todavía ese gesto yo lo valoré mucho más. Ella fue muy consecuente con su personalidad, con su forma de ver la vida. Está, por supuesto, en el libro, porque está por todas partes. De hecho, sí, el capítulo dedicado a todo lo que estamos hablando sobre la mujer se llama Alma de Fado, y porque empezaba y acababa en ella, y precisamente esa concepción suya es la que quería incluir en el libro. Entonces me quedo con Rosa Mota, pero vamos, está por delante de muchas otras. Bueno, pues ya está ahí ya la última elección que te hago hacer, y ya nos vamos a despedir. Es entre Margot Moles o Alina Konopka. Aquí otra vez puede el corazón cerquita, y nos tenemos que quedar con Margot. Si estamos hablando de historias muy poco conocidas o muy poco valoradas, o el papel de la mujer porque ha estado oculto durante tanto tiempo, tener una atleta como fue Margot Moles en los años 30, a la que precisamente hemos podido homenajear habría que estar homenajeando todo el día. Sí. Es otro personaje de los mayúsculos de la historia, ya no solo del deporte español, sino del deporte mundial, por lo que consiguió, sin menoscabo, por supuesto, de la otra elección, pero Margot Moles, invito a todo el mundo a conocerla y a leer sobre ella, que también hay otro gran libro que lo podíamos incluir en las recomendaciones perfectamente. Es verdad. Y recientemente además ha salido una novela en la que aparece Margot Moles como un personaje muy interesante, que también hablaremos de esto en Iconoscopio, pero no hoy, porque es que hoy ya nos tenemos que despedir. Qué bien, Miguel, que hayas venido, qué gusto haber estado charlando todo este ratito. Mil gracias por contarnos todo esto. Mira, que teníamos que explicarlo, porque hace casi 100 años uno de los másters del universo de este programa, ¿no? que es Vladimir Zworykin, que fue el que presentó en la oficina de patentes de Estados Unidos, él era ruso, una solicitud para un invento que era el iconoscopio. Y bueno, pues ese fue el primer paso para llegar a la televisión, que quizás sea el invento que más ha cambiado el mundo en el siglo XX, ¿no? Junto con los donuts, tal vez, y puede que la nevera, pero poco más. La televisión ha sido impresionante, y fue él, Vladimir, el que hizo con los rayos catódicos, un tubo de rayos catódicos, consiguió los rayos catódicos, que son los que anexionaron la corona de Aragón con la corona de Castilla. Y bueno, pues igual que Vladimir no sabía hasta dónde iba a llegar cuando llegó aquel invento a la oficina de patentes,
Nosotros tampoco sabemos hasta dónde va a llegar este iconoscopio. Lo que sí sabemos es que ha sido una gozada estar con Miguel. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros, este inicio. Y por lo menos también sabemos que vamos a llegar a la semana que viene. Así que hasta la semana que viene. Chao.